Comienza la Casa del Mundial. Doy excusa a los oyentes, pero el tema hoy está bien complicado. Alejandro Cortés, usted con los muchachos en Cali y en Medellín maneja la Casa del Mundial. Suena el silbatazo inicial. Arranca el partido más importante. Bienvenidos a la Casa del Mundial. El estadio está lleno, la pelota ya rueda y aquí comienza la Casa del Mundial. 128 días nada más para que ruede la pelota y veamos una nueva edición de una Copa del Mundo. Ayer tuvimos los himnos y las canciones importantes, emblemáticas de los diferentes mundiales. Hoy vamos a tener otra sección especial, pero como es habitual acá en la Casa del Mundial, vamos a arrancar con pregunta, con trivia para los periodistas en las regiones. Arranco con usted, señor Andrés Muñoz, a ver qué tanto sabe de los mundiales. Lo escucho. ¿Cuál ha sido la única selección en un mundial que ha quedado eliminada sin haber recibido ni un solo gol? Uy, no, esa no la sé. No, diga cualquiera. A ver, una que bueno, voy a decir cualquiera, que no haya recibido un solo gol y que haya quedado eliminada. Sí, señor. Argentina. Para usted, Juan Diego. Uy, me cogió muy fuera de base esa pregunta. Yo diría que... El hombre tira duro. Y sí, no sé, una Alemania, creo, en 2018. Corea. Germán, ¿qué dice? Una selección así al azar. Bélgica. Bueno, les cuento que el que estuvo más cerca fue Juan Diego, casi. Dijo Alemania. Bueno, está por ese lado del continente. Venga, yo le hago una pregunta de que usted responde esa. Dígame. ¿Qué jugadores de qué equipo, cuando hacían la barrera, no miraban a la pelota sino al arco? Unos asiáticos, pero no sé. Los asiáticos, los chinos deben ser. Los colombianos también hicieron eso. Por allá en el Mundial del 90, cuando David Beckham nos hizo un golazo de tiro libre. Y pues querían tener la visual del gol. Sí. Los franceses, para ver el gol precisamente los brasileños. Es una anécdota. Bueno, les cuento que el que se fue del Mundial sin recibir ni un solo gol fue Suiza en el Mundial de Alemania 2006. Hacía parte del grupo G. En el primer partido empató 0-0 con Francia, le ganó 2-0 a Togo y en la tercera fecha de la fase de grupos venció 2-0 a Corea del Sur. Avanzó a octavos de final, donde empató 0-0 frente a Ucrania en el tiempo extra y cayó 3-0 en la tanda de penales. Como pueden ver, no le marcaron gol en ninguno de los cuatro partidos. Los 90 minutos, ¿no? Ni en el tiempo extra, pero no le alcanzó, se fue en blanco, vaya invicta, pero llegó hasta octavos de final, abriendo lo que hoy es la Casa del Mundial con este dato especial. Suiza, la única selección hasta el momento que se ha ido de un mundial sin recibir ni un gol en contra. Cambio de frente y arrancamos con el tema del día. Cambio de frente. Nos movemos a otro sector de la cancha. Bueno, para hoy vamos a hablar, señores, de las finales de los mundiales. Vamos a citar las finales de este siglo, arrancando por Corea-Japón 2002, donde Brasil pues levantó su quinta corona y hasta el momento su última. El partido se disputó en el Estadio Internacional de Yokohama, esto en Japón, el 30 de junio del 2002. Brasil venció 2-0 a Alemania con un doblete de Ronaldo el Fenómeno, quien fue goleador de ese campeonato. Dirigía a Brasil Luis Felipe Scolari, que unos años después volvería a dirigir a la Canariña en otro mundial, que fue en el de Brasil 2014. Le voy a preguntar a Andrés Muñoz, que creo que es el que de pronto más tiene... ¿Es por decirle viejo? No, más tiene presente ese mundial, no quería decirlo de esa manera. Sí, tranquilo, no se preocupe. Esa final realmente... tenía muchas expectativas, eran las dos mejores selecciones que habían mostrado un nivel en esa Copa del Mundo. ¿Por qué Brasil, digamos que de alguna manera en prácticamente 10 minutos, porque Ronaldo marca el 67 y vuelve a marcar el 79, le termina ganando a Alemania, señor Andrés Muñoz? Muy buena pregunta. Yo creo que fue finalmente la desconcentración del equipo europeo la que permitió todo. Pero era un señor equipo el que tenía Brasil en ese momento. Era un gran equipo. Era los Galácticos, como se le conoció en su momento al Real Madrid, pero claro, los Galácticos de las selecciones, porque tenían a Cafú, Roberto Carlos, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho. Bueno, la verdad tenía un equipo de lujo. ¿Pudo haber influido, señor Andrés Muñoz, que a ese partido haya llegado suspendido Michael Ballack en Alemania?
Claro que sí, eso afectó mucho, sobre todo en la mitad, pues obviamente la mitad de la cancha. Perdió el control precisamente de la pelota del equipo europeo, el equipo alemán, y eso influyó demasiado. Bueno, vayamos 4 años adelante, Juan Diego. ¿Usted qué es lo que más recuerda de la final que se disputó en el Olímpico de Berlín entre Francia e Italia? Pues claramente lo primero a lo que nos vamos es el cabezazo de Zidane al señor Claro, Materazzi. claro. Eso es algo que se quedó justamente en la retina de todos los hinchas y todos los que vieron ese partido, pero hay que aclarar que en ese partido Francia, y como se llevaba en todo ese mundial, Francia era una aplanadora con Zinedine Zidane. Incluso en semifinales sacó a esa Brasil haciendo un espectáculo el francés en semifinales, y cuando se da la salida del señor Zinedine Zidane, realmente fue donde todo se quebró. Fue ahí donde la balanza se fue directamente hacia los italianos, que incluso aún con ese jugador de menos, la selección francesa, Italia no le pudo ganar en los 90 minutos. Eso también es importante aclararlo. Y esos detalles lindos que quedan para la historia del fútbol, que al jugador al que le pusieron el cabezazo, por el cual echaron al mejor jugador de ese torneo, fue el que cobró el último penal para llevar a Italia otra vez a la cima del Mundial. Total. Y queda también el dato de que fue el último partido como profesional de Zinedine Zidane. Ahí le dijo adiós a su carrera profesional, pero vamos a escuchar cómo lo vivieron los italianos, cómo vivieron ese último penal de Materazzi. Se parece a una narración que tuvimos nosotros hace poquito. Mucha euforia, mucha emoción. Sí, claro, pues cómo no. ¿Quién esperaba que Italia fuera campeón en ese mundial? Nadie. No, Nadie. sí, fue sorpresa, la verdad, sí. Fue sorpresa. Pero tenían muy buen equipo. Recuerdo al capitán Cannavaro, de lo mejor de Italia, que hace rato No, nos sacó pero jugadores. el equipazo era Brasil. En ese ¿Más que tiempo. Francia? No sé. No, lo que pasa es que Brasil, yo lo vi ya como favorito para este campeonato, ¿no? Sí, Pero Brasil hay que meterle en la bolsa siempre. Ah, sí, Siempre. Ah, pero Francia era un equipazo. No, y como se menciona, es que a Brasil, el único jugador que fue capaz de derrotarla fue Zinedine Zidane. Fue él que derrotó a Brasil en semifinales. Solito. Vea este dato que de pronto va a decir por qué Italia llegó a la final y por qué fue campeón. Fue la única selección que en esa Copa del Mundo recibió solamente 2 goles en contra. Tenía una muy buena defensa. Destaco nuevamente a Fabio Cannavaro, capitán y ganador del Balón de Oro de ese año y por supuesto campeón del mundo. Mundial de Sudáfrica 2010, un mundial para muchos agradable, diferente a lo normal, fuera de lo convencional. La final se disputó en el Johannesburgo, en el estadio conocido como el Soccer City, el 11 de julio del 2010, España y Países Bajos. Esto era un antecedente nunca antes visto, porque España no tenía ninguna Copa del Mundo, al igual que Países Bajos, y pues se disputaban su primera oportunidad de marcar un precedente y decir, esta es mi primera Copa del Mundo en el palmarés. Resultado 1-0 a favor de España en el tiempo extra con anotación de Andrés Iniesta. Pero vamos a escuchar cómo los españoles cantaron el gol de Andrés Iniesta. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta. ¡Gol! 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 ¡Stafford Bridge! ¡Gol! ¡El dios del fútbol! ¡Gol! ¡El dios del fútbol! ¡De nuevo para darle a Andrés Iniesta lo que merece! ¡La hizo de Stafford Bridge en aquella semifinal! ¡Lo acaba de hacer de Johannesburgo para darle a Andrés Iniesta! Para darle un poco de contexto a la gente, citan mucho el partido en Stamford Bridge, que pasó exactamente lo mismo. Fue en Champions, donde Iniesta marca en el último minuto con el Barcelona y le dan la clasificación y eliminan al Chelsea. Por eso ustedes ven en la narración o escuchan que dicen al igual que en Stamford Bridge, porque fue algo eufórico para ellos. Épico. Y vea, Andrés Muñoz, vea que en ese partido lo que sí no estuvo tan épico fue la cantidad de cartulinas amarillas. Ese partido lo dirigió Howard Webb, el inglés, 14 tarjetas amarillas y una cartulina roja.
Además, recuerde usted que venía a España de ser precedido de la imagen que la Liga Española estaba dotada de estrellas que no eran españoles, pero todos estos equipos, precisamente la Unión del Barcelona, el Real Madrid, donde pusieron sus principales fichas, terminó dándole el título del mundo en Sudáfrica. Sí, señor. ¿Usted esa final, Juan Diego, veía a España como favorito después de haber sacado en semifinales a Alemania o veía a Países Bajos como favorito? Yo veía a España favorito porque en ese momento era muy usual ver el fútbol español, y ahora todavía, pues con esos dos grandes equipos de Real Madrid y del Barcelona, uno veía la fórmula en que jugaban y cómo se paraban en el campo, uno no veía quién les pudiera ganar. Incluso ya se avisoraba lo que podía llegar a suceder en este mundial, porque venían de ser campeones de la Euro en el 2008 y después consiguieron la Eurocopa en el 2012, que también lograba afianzar ese gran fútbol. Incluso en ese equipo, como ya Andrés lo mencionaba, es que eso era el Real Madrid y el Barcelona unidos en una misma selección. Y yo creo que el único que no era la selección del Real Madrid o del Barcelona era el lateral Jesús Navas, que era del Sevilla en ese momento, pero el resto era de los dos mejores equipos del mundo, estaban ahí en sus mejores momentos y en su mejor época. Era muy difícil ganar. Xabi Alonso, ¿no? Sí, Estaba Xabi Alonso, De Iniesta, hecho, claro, Piqué. Eitinga es el que le mete una patada a la altura del pecho y se va expulsado a Xabi Así Alonso. es. En ese Pero partido. igual Países Bajos era el gran favorito. No, tenía muy buen Países. equipo, tenía a Snyder, a Robben, Mire que usted está trayendo esa colación del año 2010 10. y trae la colación del año 2010 y uno, este año lo siente uno mochito de jugadores importantes, ¿no? ¿En Países ¿España? Bajos o en España? En general, En general. en general. España tiene un buen equipo, Muy bueno. pero no es uno dice, ¿dónde está Iniesta? ¿Dónde está ya? No lo tiene. No, hay, no lo No hay. lo Sí. tiene. Sí los tiene. ¿Cuáles? No me voy a decir que Pedri. Sí, por eso le dije, no me voy a en decir serio, Campeones de Europa. a Pedri le falta ¿Y una qué? vida para ser Iniesta. Y Yamil no va a hacer nada seguramente con No, España, de No, es muy buen jugador Yamil, es pero muy es muy jugadorzazo. peladito y a veces no se sabe para dónde va a coger. Es poco experimentado. Sin embargo, si ese muchacho se pone en serio en el Mundial, puede ser el mejor jugador del Mundial. Correcto. Fue la época dorada de España, recordemos como lo decía Juan Diego, en el Uy, qué 2008, equipazo. en el 2008 ganan la Eurocopa, no con Vicente del Bosque, sino con Luis Aragonés, y después viene el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa del 2012, en las cuales sí fue de En el Vicente del 2010, Bosque. ¿quién era el técnico de España? Vicente del Bosque. Dicen que lo que Vicente más sabía del hacer Bosque. del Bosque era manejar el camerino. Y se notó, Claro. porque Se notó, claro. ganar un Mundial y una Eurocopa no es fácil. Hablemos Sí, del señor. Mundial del 2014, Brasil 2014, donde Argentina volvía a una final después de mucho tiempo. Alemania también quería llegar a su cuarta corona. Maracaná de Río de Janeiro, el 13 de julio del 2014, anotación de Mario Götze en el tiempo extra, ya en la prórroga, Abrazo. para darle el título a Alemania. Veamos la otra cara de la moneda. Vimos la euforia de los españoles y de los italianos al cantar el gol y la celebración del título. Ahora escuchemos cómo los argentinos relataron un gol en contra, porque en ese caso Alemania levantó el título. Churle. Lo corre Mascherano. Churle. Saca el centro. Götze. Señoras y señores, gol de Alemania. Apareció Götze. Centro de Churle. La para con el pecho y define. Vamos Argentina, que faltan 8. Le quedan 8 minutos al partido. Gol de Alemania, Götze. Esto todavía no está terminado. Me hace acordar de las casas. Ah, sí, Ese es el concepto nuestro. Total. Claro. Ese es el concepto Claro. nuestro. Me estaba diciendo por el interno, Juan, ¿no? ¿Qué diferencia con Colombia? Aquí se narran los dos goles. No, perdónenme, pero yo estoy escuchando al narrador de cómo se llame, el que narre, y juega Colombia contra México, por decir algo, Soy un ejemplo. y narra el qué golazo de México, y yo digo, no, perdóneme. Sí, no, No, es colombiano. es que, Sí, sí. es que el concepto del fútbol es eso, es pasión. El concepto es la pasión. ¿Cómo es posible que yo nunca he visto a un hincha de ningún otro equipo que cuando le hacen gol a su equipo se para y dice, ala, qué golazo el que nos acaban de hacer? Para nada, eso no Uno pasa. se, cuando uno va se a pasar. voltea y dice, uy, hermano, qué pepazo que nos dieron, pero calladito ahí, no. Pero no, para, ala, qué golazo, qué maravilla, ala. No. Nosotros narramos pasión en las casas, ¿no? Sí, total. En sí, sí. todas las casas, la escalata, cuando narra Andrés o con el narrador que tengan en su momento, narra el gol con pasión de su equipo, el otro informa. Claro.
que es normal informar, eso es otra Eso. cosa. Gol de Y tal hay ¿Qué fue lo que hacer- hizo el argentino? Correcto. Es que de ahí nacen las casas. ¿Usted sabía esa anécdota? Sí, señor, la había escuchado. La anécdota arranca en el cuarto gol de Asprilla. En Contra Argentina, el contra 5-0. Argentina. Cuando hace el gol Asprilla dice, señoras y señores, gol de Asprilla. Argentina 0, Colombia 4. Y dice, era la narración de ellos. Y aquí en Colombia, sírvame en un trago feliz, Colombia, golazo. Eso es pasión. Y de ahí nacen las casas, Andrés. Claro. Bueno, nació con eso. Es el concepto. Y qué bueno que usted lo trae en la narración. Mientras, claro, pero si usted, si hubiera sido en contra de España, también me hubiera gustado que trajera una narración. ¿Cómo Para- sería? Para, ¿Cómo para otro sería? programa se lo Sí, traigo. Para ¿cierto? otro- Para que se den cuenta para que que se uno, den cuenta, claro. el concepto de las casas es fundamental en este momento. Hablemos de Rusia 2018, Juan Diego, en Moscú, el 15 de julio del 2018. Para muchos una final poco atractiva por la diferencia que se vio en cancha. Francia venció 4-2 a Croacia. En esa oportunidad, Francia pues levantó su segundo título mundial. Mbappé con apenas 19 años marcó en una final, al igual que como lo hizo Pelé en 1958, y Croacia pagó la primiparada de haber jugado pues en ese instante, en ese momento, su primera final de una Copa del Mundo. ¿Usted cómo la vivió? La verdad sí se vio mucha diferencia entre Francia y Croacia en Moscú. Demasiado. Nosotros, cuando nosotros llegamos a ver esa final, o no sé ustedes, yo siempre cuando estoy en una posición neutral, cuando estoy viendo un partido que no es de mi equipo, pues me gusta irle al pequeño, como al underdog, me gusta mucho. Y uno quería que a Croacia le fuera bien, pero era imposible con esa Francia que tenía N'Golo Kanté, Frank Ribéry, Karim Benzema no estaba, Kylian Mbappé, Hugo Lloris, un equipazo que tenía en todas las posiciones esa Francia que lo ratificó, y más adelante hablaremos de lo que sucedió en el último mundial a medias, pero yo creo que cuando se llegó a esa final todo el mundo sabía quién iba a ganar, y eso es algo, podemos decirlo, triste, si uno llegara a una final del mundial, lo que implica llegar a esas instancias y saber quién va a ganar, porque no había forma. Incluso Mbappé, y aquí les pongo la firma, en este mundial rompe el récord del máximo goleador de la historia de los mundiales. Y ahora siento que cuando nosotros vivimos esa final simplemente fue un partido de trámite, y no es algo bueno para el espectáculo ver una cosa de estas en lo que es la final de un mundial. En ese momento fue la final con más goles desde 1966. Un dato no menor, ¿no? A esa misma selección, en el Stade de France, antes de arrancar el Mundial, Colombia lo venció 3-2. ¿Recuerdan las anotaciones de Luis Fernando Muriel, de Falcao y de Juan Fernando Quintero? Y ahí pues la gente se ilusionó, dijo, no, le ganamos a Francia en su estadio, con su gente, y luego Francia pues terminó levantando la Copa del Mundo. Vámonos para el último Mundial, para Qatar 2022, en el estadio de Lusail, 18 de diciembre. Bueno, eso también es importante resaltar, ¿no? El único Mundial que hasta el momento se ha disputado en un mes de noviembre-diciembre, digamos que en esa franja o en ese periodo de tiempo. 3-3, para muchos es la mejor final en la historia por la cantidad de goles, por las emociones, bueno, por todo lo que se pudo vivir en el estadio de Lusail, y todo se definió en la tanda de penales, donde Argentina por fin se le dieron las cosas, a Messi se le dieron las cosas y levantó su tercera Copa del Mundo. Pero escuchemos cómo lo vivieron los argentinos, quienes levantaron la Copa del Mundo después de más de 3 décadas. A ver. En el pueblo, en la plaza, y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Argentina, campeón del mundo. Argentina, campeón del mundo. Somos todos Montiel. En esa ilusión de Potrero, en ese suelo argentino, el de Kempes, el de Di Stéfano, el de Maradona. ¿Para sí o para no, Andrés? ¿Fue la mejor final hasta el momento en la historia de los mundiales? A mí sí, para mí sí. Para mí sí, ver la sacada del Diego Martínez en los últimos esa es la minutos. jugada del Mundial. Esa es la jugada del Mundial. Esa estirada, esa pierna izquierda, y como saca ese gol, 4-3, chao. Chao, Se ya. acababa Sí, el chao. partido. No había más tiempo. se acaba el partido. Y Francia era campeón del mundo. Ahí fue donde se definió el título. Ahí fue. Y ver todo un equipo diciéndole, señor Messi, vamos a ser campeones por usted. Eso fue lo que hizo Argentina. Gran reconocimiento para usted, Juan Diego. ¿Fue la mejor final en la historia de los mundiales?
Definitivamente se vivió un partido emocionante de principio a fin, la sacada del Dibu, como jugaban los argentinos para que Messi lograra pues ese título. Ojo, la actuación de Mbappé en esa final con 3 goles, en donde no lo podían parar, le hicieron penal, no sabían cómo agarrarlo, buscaban la forma y no lo conseguían. Entonces, en una de las mejores finales que pudo jugar a un jugador como es Mbappé, que hizo un triplete en una final y no logró el título. Entonces, tiene muchos condimentos especiales para que se pueda hacer esa gran final. Hola, Juan, esa sacada ¿fue al mismo Mbappé? No, fue a Colomani. No, a Colomani. Colomani. Es Sí, que señor. esa es la sacada de un mundial. No, Estaba solo. Bueno, como él la y el Dibu. de Gordon Banza Pelé, ¿se acuerdan el cabezazo? También. también, Sí, esas sí, son sí. dos. Incluso las atajadas son las que Los arqueros mundialistas. Las volaban. atacadas de los mundiales. las atajadas son las que llevan a los títulos, o no recordamos a Iker Casillas de frente contra Arjen Robben en el 2010. Bueno, sí, señor, tiene usted toda la razón. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Hasta acá la sección de la Casa del Mundial el día de hoy. Repasamos las finales de este siglo, Siempre presentada con Bodytech, ¿no? siempre presentada con Bodytech. En Bodytech sabemos que cada día es una nueva oportunidad para vivir mejor. Cada paso y gota de sudor te acercan a descubrir tu extraordinario yo. Es el momento de desafiar tus límites y decir, yo puedo. Sabemos que hoy es tu mejor momento y que tu voluntad no conoce excusas para gritar, soy mejor que ayer. Ven a tu sede más cercana y descubre tu pasión por entrenar. Bodytech. Se acaba el tiempo por hoy. Mañana volvemos a jugar este partido. La Casa del Mundial, donde el fútbol se vive como se juega. La Casa del Mundial, por Colmundo y nuestras plataformas digitales.